Buenos días y bienvenidos a Economía Express, el podcast mensual sobre economía de CaixaBank Research. Os habla Patricia Esteban y me acompaña, como siempre, nuestro economista Ricard Murillo Gili. Buenos días, Ricard. Buenos días, Patricia. ¿Cómo estás? Como siempre también, en el capítulo de hoy repasaremos la situación actual de la economía y esta vez haremos hincapié en las perspectivas de inflación y los tipos de interés. ¿Arrancamos? Adelante. Economía Express, un podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban y Ricard Murillo. Empecemos por la política monetaria. Tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal de los Estados Unidos recrudecieron el tono en sus últimas reuniones, apuntando a nuevas subidas de tipos en verano en lo que podría ser la última vuelta de tuerca del endurecimiento monetario de este ciclo. Otros bancos centrales, como el canadiense o el australiano, han retomado las subidas de tipos también. Estos son solo algunos ejemplos de la determinación de los bancos centrales en su lucha contra la inflación. Ya utilizamos lenguaje bélico, es una lucha en toda regla. Aun si para atajarla tienen que minar el crecimiento económico o incluso la estabilidad financiera. Sin embargo, la economía resiste. ¿Cómo se explica esto, Ricard? Esta inusual resistencia de la actividad económica al entorno de elevados tipos de interés tiene principalmente 5 explicaciones. La primera, los ahorros acumulados durante la pandemia, que fueron muy elevados, sobre todo en Estados Unidos. Segunda, la política fiscal expansiva, con múltiples ayudas para paliar la crisis energética, por ejemplo. Tercero, los rezagos con los que la política monetaria afecta a la economía. Recordemos, ya lo hemos dicho muchas veces, que cuando el Banco Central sube tipos hoy, la economía no se resiente hoy, sino que se resiente al cabo de hasta 2 años. Cuarto, la normalización de los cuellos de botella en las cadenas de suministros globales, que venían siendo un problema desde el año 2021. Y 5, la fortaleza de los mercados laborales. Pasemos a valorar más en detalle la situación de las principales economías avanzadas, Ricard. ¿Están resistiendo? Luego, ¿podemos ser optimistas? A ver, pese a que los datos en general son buenos, no todo es positivo. Simplemente está siendo mejor de lo que se esperaba hace unos meses. Pero recordemos que las previsiones que manejábamos hace unos meses eran no muy positivas para 2023. Teníamos una crisis energética muy fuerte, sobre todo en Europa. Teníamos todavía coletazos de la pandemia, recordemos en China. Teníamos la inflación disparada y teníamos los tipos de interés elevados y con perspectiva de que continuasen subiendo. Así, en este entorno, lo que podemos decir es que la situación de la economía es mejor de lo que se esperaba entonces, pero se esperaba que no tuviésemos unos datos tan buenos como los que tenemos. De acuerdo. Los principales indicadores de actividad nos muestran algunas señales de enfriamiento ahora, aunque a distintas velocidades, entre las principales economías, que son Eurozona, Estados Unidos y China. De las 3, Estados Unidos sería la que proyecta más fortaleza. Los indicadores de confianza siguen en terreno claramente expansivo en junio. El PMI compuesto, por ejemplo, está en los 53 puntos y la confianza del consumidor está en su mayor nivel desde enero de 2022. Mientras que el mercado laboral también mantiene una fortaleza notable. Se espera que el crecimiento del PIB en el segundo trimestre sea cercano al 0,5% intertrimestral, una cifra más que notable. En la eurozona podemos observar una mayor intensidad de la debilidad del sector manufacturero, visible tanto en los datos de producción industrial, que registraron en abril un tímido aumento del 0,2% interanual, como en los PMIs de manufacturas, que están claramente en zona contractiva. Con todo, el dinamismo del sector servicios, la fortaleza del mercado laboral y el empuje de las economías periféricas, principalmente España, Italia y sobre todo Irlanda, apuntan a que el crecimiento de la eurozona en el segundo trimestre podría ser cercano al 0,4% intertrimestral. Y ahora nos queda la China. Pues sí, la economía china aceleró con fuerza en los primeros compases del año, espoleada, recordemos, por el abandono de la política COVID-0. Sin embargo, distintos indicadores sugieren que este rebote inicial ha perdido fuelle en los últimos meses. En junio, el PMI compuesto oficial se desaceleró hasta los 52,3 puntos, una caída de 0,6 puntos respecto al mes anterior, y el PMI manufacturero se situó en la zona contractiva. De hecho, el PIB en el segundo trimestre creció tan solo un 0,8% intertrimestral, un ritmo mucho más modesto que el del trimestre anterior, un 2,2%. Este dato no debería comprometer el objetivo del gobierno. Recordemos que el gobierno chino dijo que quería que el PIB creciera alrededor de un 5% en el conjunto de 2023. Y pese a no comprometer este objetivo, creemos que este dato anima a las autoridades a anunciar algunas medidas de apoyo nuevas. Recordemos que ya hace algunas semanas que el Banco Central chino recortó los tipos de interés por primera vez en 10 meses.
En CaixaBank Research, Economía Express. Análisis mensual de la economía y los mercados financieros en España, Europa y mundial. Veo que sigues hablando, Ricard, de debilidad del sector manufacturero. Y esto ya lo veníamos comentando en los últimos capítulos del podcast. Según los índices PMI globales, la actividad manufacturera se está enfriando desde inicios de 2022 y se encuentra ya estancada o en retroceso en algunos países. Mientras que el sector servicio ha mostrado una notable recuperación. ¿A qué se debe esta discrepancia, Ricard, entre el sector manufacturero y el sector servicios? En primer lugar, esta discrepancia se debe a una mayor sensibilidad de la industria a los elevados tipos de interés. Segundo, también los cuellos de botella que vimos en las cadenas de suministro globales entre 2021 y 2022 hicieron que las empresas decidieran acumular inventarios por precaución. Ahora, con los cuellos de botella ya normalizados, el sector industrial se encuentra con unos niveles de inventarios muy elevados que limitan el avance de su producción. Las esperanzas de que la reapertura de China fuera el catalizador para el despegue de la economía global en general y la actividad industrial en particular no se están cumpliendo. El buen arranque del año de la economía china que comentábamos anteriormente, tras el final de las políticas de COVID-0, ha dado paso a una fase de apatía, ¿no? Con este dato del crecimiento del PIB del 0,8 que comentábamos anteriormente. A todo este tema le dedicamos un interesante artículo en el informe mensual de julio. En él llegamos a la conclusión de que no es fácil que a corto plazo asistamos a un cambio sostenido de esta tendencia mala para el sector manufacturero. Es decir, que seguirán los PMIs en zona contractiva. No hay visos de mejora a corto plazo, digamos. Muy bien, pues vayamos a la inflación, Ricard. Pese a haber encadenado caídas en los últimos meses, recordemos que en España la inflación ya está por debajo del 2%, que no es poco, los bancos centrales siguen preocupados. Sí, la inflación sigue cayendo por el empuje de los efectos base y la caída de los precios energéticos, y hay noticias positivas que invitan a pensar que esta tendencia a la baja seguirá también en los componentes subyacentes. Es decir, todos los productos de la cesta del IPC, excepto energía y alimentos no elaborados, ¿no? Y también los elaborados. Los excluimos todos cuando hablamos de la cesta núcleo, de hecho. Muy bien. Sin embargo, todavía no se puede saber con certeza la velocidad a la que irá disminuyendo la inflación, núcleo y subyacente en este caso. Esto, junto con la relativa fortaleza que muestra la actividad económica y el mercado laboral, empujará a los bancos centrales a seguir subiendo los tipos de interés algo más. Pensamos que estamos ya cerca del final de este ciclo de subidas. Por pasos, o más bien por países o regiones económicas. La inflación en Estados Unidos se situó en junio en el 3,0%, que es el nivel más bajo desde marzo de 2021. Y la núcleo cayó 5 décimas hasta el 4,8%. En la eurozona tenemos unos niveles algo más elevados, pero la misma dirección. La general se situó en el 5,5% y la subyacente repuntó una décima hasta el 5,4% por la retirada de unas ayudas públicas en Alemania principalmente. Sí, las últimas caídas se deben a la moderación de la energía, pero también a fuerzas desinflacionistas en todos los componentes. En mayo fue el primer mes donde la inflación de los 5 principales componentes de la inflación en la eurozona descendieron. ¿Cuáles son estos 5 principales componentes, Ricardo? Pues mira, son los alimentos elaborados, los alimentos no elaborados y la energía como componentes más volátiles y luego servicios y bienes industriales, no energéticos, como componentes núcleo. Gracias. Además, hay señales positivas en las etapas iniciales de la cadena de formación de precios. Las intenciones de fijación de precios de las empresas, según se delata en diversas encuestas, apuntan a desinflación. Los precios industriales de producción están cayendo y también están cayendo incluso los precios de producción de alimentos. Hablas de fuerzas desinflacionistas y yo ya sabes que soy de letras. ¿Desinflación es sinónimo de caída de precios? No exactamente. Desinflación es una caída de la inflación, es decir, estaríamos diciendo que los precios aumentan a un menor ritmo. Es decir, en vez de tener una inflación del 5%, estaríamos teniendo una inflación, digamos, del 2%. Esto sería desinflación. Los precios están aumentando, pero a un ritmo menor. Una caída de los precios sería una deflación o unas tasas de inflación negativas. De acuerdo. Entonces, volviendo a repasar nuestras perspectivas sobre la inflación, son positivas, pero hay mucha incertidumbre sobre el ritmo al que esta desinflación va a suceder y si va a haber cierta volatilidad, algunos meses donde tengamos algunos pequeños rebotes de la inflación. Por ejemplo, la retirada de las medidas fiscales contra la crisis energética puede provocar repuntes puntuales en la inflación, como lo que hemos vivido en junio.
En conjunto, el BCE espera que la retirada de ayudas públicas pueda provocar una inflación del 0,5 a puntos porcentuales superior en 2024. También hay incertidumbre sobre el efecto en los precios industriales globales que puede tener la reapertura de China. Si, como decíamos anteriormente, este dinamismo chino es moderado, para la inflación europea podría suponer un respiro. Por último, el papel que los márgenes y los salarios pueden desempeñar en esta etapa del proceso desinflacionista será clave. Los últimos datos de salarios, lejos de estar en niveles de una espiral, muestran crecimientos que tratan de mitigar la pérdida del poder adquisitivo. Tenemos un ritmo alrededor del 5% en Europa y alrededor del 4% en Estados Unidos. Dicho esto, la literatura académica muestra que, al menos en Estados Unidos, el impacto que los aumentos salariales ha tenido sobre la inflación es, por el momento, cuantitativamente moderado. En definitiva, por lo que dices, todavía hay incertidumbre sobre el ritmo al cual la inflación volverá al 2%, por lo que la FED y el BCE tienen todos los números de subir tipos en sus reuniones de julio y posiblemente también en septiembre. ¿Es así, Ricard? Sí, septiembre u octubre. ¿Y de cuánto estaríamos hablando? Más allá de si las subidas se quedan en 25 puntos básicos o 50 o 75, lo que es importante, y los presidentes de la FED y el BCE están destacando, es que el entorno de elevados tipos de interés se mantendrá presente todavía por bastante tiempo. Y esto sería el caso, aun teniendo en cuenta que esperamos que en 2024 se inicien los recortes de tipos de interés. De hecho, se espera que en diciembre de 2024 el DEPO, el tipo de interés de la facilidad de depósitos del BCE, se sitúe en el 3% y el tipo de interés de la Reserva Federal en torno al 4%. Muy bien, ¿qué te parece si nos movemos a la economía española, Ricard? Perfecto. Economía Express, el informe mensual sonoro de CaixaBank Research. Tienes disponible este y los demás episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com. ¿Cómo va la economía española, Ricard? ¿Qué es lo que destacarías? Sin duda, los buenos datos de inflación. En España se sitúa en junio en el 1,9%, un nivel no visto desde marzo de 2021 y acorde con el objetivo del BCE. En el editorial de este mes, Oriol Spacs, nuestro director de Economía Española, da 3 explicaciones a la caída de inflación. Primero, los factores que empujaron la inflación al alza se han desvanecido. El precio del petróleo y el gas se ha normalizado, así como el resto de materias primas que repuntaron tras la invasión de Ucrania. Segundo, el tono desinflacionista es visible en la mayoría de los componentes del IPC. Y no nos referimos a los 5 que antes hemos mencionado, recordemos energía, alimentos elaborados, alimentos no elaborados, bienes y servicios, sino a los casi 200 subcomponentes de la cesta. Si en enero cerca del 25% de estos componentes presentaban aumentos de precios superiores al 20%, en mayo fueron apenas 2% de la cesta los subcomponentes que mostraron una inflación superior al 20%. Intermensual anualizado. Un pequeño tecnicismo, disculpa Patricia. Muy bien. Y fueron un 30% los bienes que anotaron una caída de precios. Y tercero, como ya hemos mencionado anteriormente, para el caso de la inflación de la eurozona, los salarios están contenidos. Según el indicador de salarios de CaixaBank Research, los ingresos salariales aumentaron un 3,9% en mayo. Ricard, en el informe mensual de julio hay 3 artículos en la sección de Economía Española, aparte de la coyuntura. ¿Cuál querrías explicar a nuestros oyentes? Todos son muy interesantes, la verdad. Pues elijo yo entonces. A mí me ha gustado y sorprendido especialmente ha sido el artículo sobre la población inmigrante en España, en el que se analiza la evolución de esta población en los últimos años. Sabemos que la inmigración es fundamental para la sostenibilidad de la economía y del mercado laboral, además en una sociedad envejecida como la española. ¿Qué más nos dice el artículo? Según datos de la EPA, la población extranjera ha aumentado en España desde 2015. En este tiempo, el porcentaje de extranjeros ha pasado a representar el 13% de la fuerza laboral frente al 11% de hace 8 años. La población extranjera ha aumentado en todas las comunidades autónomas, aunque Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía concentran 2/3 partes del aumento. Y sobre los empleos en los que se ubican los trabajadores extranjeros, ¿qué nos dice el artículo? Su presencia relativa es mayor en ocupaciones que requieren un menor nivel de cualificación. Por ejemplo, más del 25% y del 18% de los afiliados a la Seguridad Social que trabajan en la hostelería y en la construcción son extranjeros, cuando en 2015 representaban el 19% y el 11% respectivamente. En transporte y almacenamiento también se ha registrado un destacado aumento, pasando del 7% al 13,6% actual. Y en cuanto al nivel de educación de los trabajadores inmigrantes, ¿qué nos puedes decir, Ricard? El hecho de que la presencia de trabajadores extranjeros sea mayor en los niveles bajos de cualificación sugiere una cierta sobrecualificación de los trabajadores inmigrantes en comparación con los trabajadores españoles.
la presencia de trabajadores extranjeros con formación superior en ocupaciones elementales es del 12% frente al 2% que representan los trabajadores de nacionalidad española. Otro tema que merecería un capítulo entero de nuestro podcast, Ricard, pero lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué nos puedes contar brevemente sobre la competitividad de las exportaciones españolas, que es un tema al que dedicamos otro artículo en el informe mensual de CaixaBank Research? Solo diré que la competitividad en España, a partir de un análisis de los costes laborales unitarios, se encuentra en una situación parecida a la que experimentó a lo largo del periodo 2014-2019, que fue un periodo muy positivo para el sector exportador. Esta mejor competitividad puede ayudar a explicar por qué las exportaciones de bienes españoles han pasado de representar el 9% del total de bienes exportados por Alemania, Francia, Italia y España en 1999 al 15% actual. Finalmente, Judith Monturiol, que es nuestra experta del sector inmobiliario en CaixaBank Research, nos cuenta que el mercado inmobiliario español empezó a desacelerarse ya a mitades del año pasado, acusando las subidas de tipos del BCE, pero que en este inicio del 2023 ha mostrado más resistencia de lo esperado. Sin embargo, prevé también una notable ralentización tanto del número de compraventas como de los precios de la vivienda en los siguientes trimestres y también en 2024. Aquí sí que os animo encarecidamente a que leáis el informe sectorial de inmobiliario del segundo trimestre de 2023 que hemos publicado recientemente en nuestra web, donde se analiza la evolución del sector y sus perspectivas, y también donde se habla sobre la demanda extranjera de vivienda y también la contratación de hipotecas en España por parte de compradores extranjeros, y también un tema muy interesante y que está ahora en plena actualidad, que es el mercado del alquiler en España. Pues Ricard, hasta aquí hemos llegado con el podcast de julio. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Patricia. Y muchas gracias a nuestros oyentes, amantes de la economía, por escucharnos una vez más. Aquellos que las tengáis, felices vacaciones, y a los que no, como nosotros, que aguantéis con dignidad el calor, y nos vemos en agosto. Un saludo y feliz verano. Economía Express, un podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban y Ricard Murillo. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com.